Estamos listos para comenzar. Gracias por unirse hoy. Tenemos a nuestro presentador, Sue Gray, para presentar de la historia de Carbondale. Antes de comenzar, les quiero avisar que esta reunión está siendo traducida simultáneamente al español. Aquí revisaremos nuestras opciones. Este es un webinar de Zoom. Tenemos la opción de poner el chat. Si tienen preguntas o comentarios para nuestros panelistas o si necesitan cualquier ayuda con problemas técnicos, por favor usen el chat y les ayudaré en Por cuanto favor, esté utilicen el preparado. chat. Yo Yo les puedo estaré ayudar lo más con pronto el ojo posible hacia para el chat. cualquier comentario o preguntas que tengan. La mejor manera de hacer preguntas, si están preguntando a nuestros panelistas, es utilizar el Q&A, que viene siendo las preguntas y respuestas. Si ponen una pregunta en el Q&A, se va a contestar. Y al fin de todo, esto se está interpretando con español. Entonces encuentren la opción de interpretación que está en el icono de la parte de abajo y derecha de su pantalla. Una vez que estén ahí, escojan inglés o español. Y si gustan, pueden poner Mute Original Audio para no escuchar las dos versiones. Si necesitan algo de ayuda con las opciones de interpretación, por favor, avísenme en el chat, yo les puedo ayudar. Y con eso voy a empezar con Sue. Hola, soy la segunda de la más importante de la Sue del día de hoy. Soy la persona que se hace cargo de Senior Matters con la colaboración y el apoyo en general de las bibliotecas de Garfield County. Estamos haciendo esta serie de actividades con Zoom para ayudarnos a que volvamos a juntarnos otra vez. Y eventualmente vamos a regresar a hacerlo en persona, pero por ahora las actividades se hacen por Zoom y están muy bienvenidas y todo está muy bien. Somos un lugar sin fines de lucro, hacemos muchas cosas con las bibliotecas, estamos interesados con el Historical Society y también vamos a tener más colaboraciones, ya sea con Audubon y también con los servicios de condado de Garfield. Esperemos que pongan atención a su correo electrónico y también vean sobre presentaciones en un futuro. Para comenzar esta, quiero presentar a Nancy Peterson. Ella va a ser la moderadora y va a estar ella hablando. Hola a todos, yo soy Nancy Peterson. En realidad estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes, sobre todo con Sue. Yo conocí a Sue cuando yo me mudé a Carbondale hace 20 años. Y yo conocí a Sue cuando yo me mudé a Carbondale en 2017, que fueron 20 años después de que se había mudado Sue a Carbondale. La razón que yo la conocí es que yo era una jardinera muy comprometida y yo estaba tan desesperada de encontrar un espacio donde meter mis manos en la tierra y yo me enteré sobre de Sue y pregunté si me podría ayudar y ella dice, ¿seguro te gusta ayudarte? Entonces me dijo, ven a este lugar donde está todo esto para que te hagas unos callos. Entonces para mí fue estupendo que encontrar eso y yo lo disfruté bastante. Entonces, como les digo, Sue se mudó a Carbondale en 1997. Ha estado muy activa en este momento. Ella es la vicepresidente de la mesa directiva de la Sociedad de Historia de Carbondale. Y también ella se asegura de mantener ese jardín. Y yo tengo la suerte de vivir solamente unas cuadras de eso aquí en Hendrick Ranch. También ella está a cargo de Pioneer Heritage, que es un jardín que está también donde está la cárcel y también las cabañas, que probablemente lo han notado en el Highway 133. Y también quiero decirle, la presentación va a durar como 45 minutos. 45 minutos. Vamos a tener un descanso entre medio, así como son las intermisiones o descansos entre medio. Tendremos tiempo para preguntas, sobre todo si los ponen en el QIA. Y si no tenemos tiempo para llegar a todas esas preguntas, vamos a tener tiempo durante la presentación donde vamos a tomar esas preguntas. Entonces, no duden en ponerlas en el QIA.
Y también vamos a estar grabando esta sesión, entonces si gustan volverlo a hacer o compartirlo con amistades o familia porque se lo pasaron, podrá tener esa opción. Por ahora que empiece su. Bueno, déjame ver si puedo yo regresar a compartir mi pantalla. Aquí estamos. Hi, everybody. Hola a todos. Yo soy Sue Gray. Es mi primera vez. Es mi primera presentación como vicepresidente en Zoom. Entonces, ténganme paciencia. En principio, ahí está. Bueno, aquí estamos ya. Bueno, esta presentación nos vamos a enfocar más en la área o era del DINCOL. Eso más bien se refiere al 1918. En algo del narrativo vamos a estar siguiendo la primera persona que se ha contado en la historia. Se hace llamar el padre de Carbondale. Y él compartió su historia con otras personas y también los eventos que pasaron de acuerdo a la investigación que se hizo con diferentes personas, incluyendo a las personas de Northern Youth, con Brett Eckhart, Eagle Pioneer de Roaring Fork, también con Ira Gentry, Carbondale Pioneers, 1879 a los 1890. Es uno de los recursos más valorosos. Y Roaring Fork Pine, The Shoemaker, ellos también son valorosos en nuestra sociedad de historia. Y también lo demás que tenemos es de la biblioteca de Denver, también Aspen Society, todos ellos. Algunas de estas imágenes van a estar un poco borrosas porque sí me las robé de la página web, entonces nada más estén al tanto de eso, que no está muy profesional, pero es como yo pude hacer este slideshow, esta presentación de láminas. Lo que quiero compartir más sobre el DINCOL se compartió también de su bisnieta, que se llama Gribek. Vamos a comenzar con la historia de Mr. Dinkle. La historia empezó en una plantación en Virginia. Yo nací el 14 de octubre de 1847. Viví una vida aburrida y complacera como un granjero. Mis hermanos y yo solo sabíamos de comodidades. En cuanto supimos sobre de abrir el territorio en el oeste, parecía que era una buena aventura. Entonces, en 1800, mi hermano James y yo teníamos esperanzas de juntarnos con las personas de King's y ir a buscar o viajar a las nuevas tierras. Alcanzamos a llegar a Pueblo, Colorado, febrero de 1881, y notamos la falta de flores en el lado donde aparte de las flores de Aspen. Viendo una oportunidad de mejorar nuestras finanzas, nosotros tratamos o invertimos en tener 800 libras en flores. El viaje fue un reto muy difícil. El clima estaba bastante frío. Cuando estamos en 1800 pies en el pasado, uno de nuestras mulas cayó al precipicio y no había nada que se podía hacer más que cortar la soga. La pobre bestia murió al irse al precipicio y sin tener que enterrar. Entonces se quedó en ese lugar. El lugar que hicimos tristemente hasta Aspen y llegamos a Mayflower. Y llegamos ahí con un costal de 1500 libras. Y también tratamos de llegar a Aspen. Y cuando llegamos hasta Aspen fue que nos dimos cuenta que había flores en el pueblo. Mi hermano James al fin se había enamorado de una Debbie Thompson. Y yo conocí a un prospector, Bob Zimmerman, quien estaba emocionado de ver las diferentes flores de nuestro territorio. Entonces, empezamos a vivir en el Roaring Fork Valley por medio de la reservación de los Utes. Y seguimos haciendo eso. Y ahora es donde está Glenwood Springs. Cuando llegamos ahora a las hot springs famosas, nos desprendimos bastante porque no anticipábamos esta comodidad. Mi primer pensamiento es que me iba a hervir vivo
al ver este calor que salía del piso. Desesperadamente yo me desaparecí de ahí y después de mucho tiempo pude tolerar la temperatura. Después de acampar en las mesas de North, continuamos al noreste, en diferente territorio de los nativos. Ahí conocimos a 4 o 5 nativos y tratamos de explicarles a ellos que no íbamos a quedarnos ahí, nada más estamos pasando. Y hicimos claro que no íbamos a afectar nada en la reservación. Apartar fue el guerrero famoso de Colorado, el que tuvo que ver por el territorio. En los 1870s, en Colorado, él vivió ahí y su hombre vio. Ellos defendieron a su reservación contra los que no eran Utes y estaban tratando de mudarse. Ellos tuvieron que luchar contra personas que trataron de quitarles sus tierras de homestead. Y ellos decían que cuando uno duerme, ellos van. La tribu de Ute se convierte de 12 diferentes grupos. Cubren mucho del territorio como que se convirtió en Colorado y Utah, como está en este mapa. Se llamaban Nushet, que es nueva gente. Los españoles, ya que habían encontrado primero estos diferentes nativos, habían tomado este paso. Las personas de Central Rockies, de los Rockies del centro, eran los Tabiwash. Los Tabiwash regularmente ellos eran dueños de las tierras de aquí. 1856, cuando visitaron los Helsinkis, ellos sabían que se estimaba entre 1800 y 12,000. Y eso quería decir, estas otras personas, que se llaman personas de Alces también, los Utes le llaman a los Rockies las montañas brillantes, brillosas. Los Utes no fueron granjeros, no mantuvieron animales. Ellos siguieron viajando por los desiertos y los valles durante los inviernos y los veranos, conociendo diferentes áreas año tras año. En el verano se convirtieron en caravanas de familia en las partes de Colorado y también en los ríos de Yampa. Viajaron por medio de caballos y mientras viajaban con sus amigos del sur, ellos empezaron a encontrar a los apaches. Los Utes llevaban todas sus posesiones, ya que viajaban juntos y ellos cazaban también animales grandes y con eso se alimentaban. También ellos definitivamente buscaban también animales que se encontraban en el área. Cada miembro de la comunidad tenía diferentes habilidades o diferentes quehaceres. Las abuelas hacían, digamos, los cestos o hacían trabajo con nutillo. Las niñas hacían otras cosas o, digamos, ellos cosían diferentes en unas trenzas. Los padres y los jovencitos tenían que encargarse del bienestar de todos. Asegurarse de coser y reparar ropas que estaban aquí en los hogares. Ellos cargaban la comida, el agua y las medicinas. Los demás también continuaban haciendo las flechas y leer la geografía del lugar. Cuando estaba pasando la migración del verano, muchos de ellos se juntaban para bailar. Y muchos de ellos escogían sus parejas de bailar y muchos de ellos se convertían en parejas de por vida o de esposos. When fur trappers began arriving in the early 1800s, they were met with trust and friendliness by the Utes. En el chapter 3, cuando empezaron a llegar los demás en los 1800, más tarde empezaron a tratar de unir ahí. En los 1920 se consideraba que iba a haber más prosperidad con las personas que estaban llegando. Los Utes cambiaban las telas de ya sea borregos, búfalo o otra cosa, por diferentes cosas que vendrían siendo como ropas, adornitos o cositas así. En 1819, una persona también que venía, estaba tratando de hacer su espacio ahí
muchos viajaron y llegaron hasta a los lugares de las minas donde estaban los Utes. Ellos mataban blancos en el camino. En 1863 también hubo un gran cambio masivo con todas estas personas en la región de los Peaks. Muchas personas viajaban al país del oro y muchas personas trataban de vivir ahí en violación de los derechos de los indígenas, porque estas personas eran los dueños oficiales de la tierra. Una vez que vinieron las personas que se quedaron a vivir ahí, ellos limpiaron la tierra del follaje, o viene siendo los arbustos naturales, para poder hacer sus hogares. En octubre de 1863, la consejería trató de ayudar con los luchadores para que hicieran un trato para que ellos mantuvieran su hogar. Euben no era un líder de la tribu, pero él hablaba diferentes idiomas, entonces se le escogió a él por el gobierno americano para que fuera. Como intercambio por algo de la tierra para poder trabajar en las minas, ellos recogieron o se volvieron a utilizar diferente equipo o se hicieron soldadores. Y una vez más, las personas que vinieron, los viajeros o los extranjeros, fallaron a hacer esos pagos. Después los años siguieron yendo, entre más mineros vinieron, seguidos con unos granjeros y también personas de rancho, el espacio se empezó a llenar más aún. 1968, esto siguió y trataron de hacer los diferentes cambios de la tierra y sin tratar de violarlas por medio de sus ocupaciones. Como intercambio para quedarse ahí, prometieron darles escuelas, comidas, educación, diferentes cosas así, lo cual, como ya sabemos, nunca se materializó. En los 1870, William Jackson comenzó el trabajo comisionado por los Estados Unidos para hacer encuestas en los Rocky Mountains. Las fotografías de Jackson y los mapas de Hiddens ayudaron mucho para publicitar el oeste para que se avanzara al Rainford Valley. En 1878 fue donde se encontraron diferentes lugares potencialmente para hacer minas. Aspen más bien era territorio de indígenas y no se había descubierto hasta el reporte de Hayden. El mapa geológico de Hayden identificó una área que era muy similar como la de Leadville, la cual se consideraba que tenía mucho oro y plata. Utilizar esta encuesta que se hizo, se utilizó para buscar más personas o traer más personas al área de Aspen. El gobierno de los Estados Unidos se estableció y trató de proveer los fondos para darles hogares y también ropa a los indígenas. 16 personas no se les permitía tener pistolas y munición también, o balas. En los 1800, por medio de una agencia, se estableció las personas de Elke, o de Alce, perdón, Yampa, y toda esa área se convirtió en White River Utes. Y después de eso fue donde se rompieron las personas. En el verano de 1878, Nathan se registró como un nativo. Él no tenía esa personalidad para trabajar con personas nuevas, con los niños, los castigaba. Y él también no les daba de comer por mucho tiempo, llevándolos a estar muriéndose de hambre. Lo siento, ¿qué estaba diciendo? El descubrimiento de Meeker de los Utes, utilizar las tierras para darle pastura a los caballos, utilizó. Él ordenaba a sus empleados que limpiaran el piel, lo cual era una invasión de la tierra. Así es como empezaron los diferentes condados. Una vez uno de los Utes agarró a Meeker y lo tiró al piso. Una vez que pasó eso, los Utes les hicieron una trampa, duraron 6 días peleando y la mayoría de ellos fueron matados. La batalla de Mill Creek creció y también enojó mucho a los Utes de White River, porque ellos pensaban que Meeker les había
Les había fallado. Entonces ellos, junto con la hija de Meeker y ellos intentaron dónde se quedaban. Ellos encontraron dónde los tenían a ellos secuestrados y pidieron que los soltaran. Eso se llamaba el masacre en Meeker. Los Utes preferían llamarle el incidente en Meeker. Muchas políticas se pasaron en el Congreso para proteger las áreas de todo esto. Después de una investigación de esta situación, el gobierno decidió que tenían que gobernar y disciplinar a los Utes. Y de esa manera fue que llevaron ellos máquinas a donde estaban la tierra limpia en el oeste de Utah. Eso cubrió a la mayoría de Colorado. Para el 1881 ya había cubrido todo esto. Colorado siguió con le llamó a el viaje de tristeza para los Utes. Una vez que él pudo invitar a los Utes a su lugar tradicional en verano. Por mucho tiempo, este líder hizo muchos viajes acá e hicieron muchas ceremonias. Y cambió el nombre que era de Newton Park a Lucha Park. Y es el lugar que encontramos ahora en el sur del pueblo. La primera grabación de donde había vida en Colorado, vayan a nuestra página de colorado.com. Rose, la voz está por medio de Charlotte Navy. Y ella repite la historia de la vida de una mujer durante este tiempo, este periodo de la vida. Ahora las tierras se habían abierto en el Roaring Fork Valley para que vinieran nuevas personas a vivir, lo cual nos lleva a la historia de Dingle. Después de que le habían dado la espalda, los indígenas, pues se convirtió en el río. Después se llamó el Crystal River. Después el Thunder River, el río, con la traducción de los Utes se hizo Thunder River, como río de tormenta. Esto fue una de las primeras que hicieron las personas que vinieron a vivir aquí en los 1960, perdón. Para el momento que llegaron, Sopris ya era el mayor. Era en agosto de 1881, como 30 días antes de mudar la reservación a su lugar, hogares americanos. Estaban viviendo en ese hogar. Venían muchas personas que eran prospectores para vivir aquí. Jorge y Joseph Jewell, entre otros. Pero el prospecto no era tanto éxito para estas personas. Ellos querían encontrar un país para agricultura. Entonces tuvieron que cambiar los planes. Tuvieron que encontrar mulas y también ponerles puede decir, como un soporte para que ellos empezaran a ser los granjeros de 1982. Empezaron ellos a sembrar diferentes artículos, como vienen siendo las cebollas y uno también de green beans, de chícharos. Y ellos fueron de los primeros que lo hicieron. En el verano de 1984, ellos hicieron hacer la primera venta en el valle, desde Aspen hasta Glenwood, y se hizo por medio de Jerome Willard. Ahora que se llama como Crystal Road. Era un punto donde se encontraban los diferentes vendedores y también los viajantes. Y cambiando un poquito de con Dingle. Para el 1984, las familias habían empezado a llegar a Crystal Road Valley. De acuerdo con el Homestead Act, firmado por el presidente, en 1862, una persona puede llamar el título a diferentes tierras dependiendo de todos estos años. Harvey Kenney de Homesteading de las afueras de Carbondale también aseguró que tuvieran una oficina postal en 1880 y se hizo la primera.
Las oficinas postales se llamaban con el mismo nombre del pueblo donde ellos estaban, pero en ese momento no había pueblo. Entonces Danny escogió el nombre Satank, lo que viene siendo un jefe que desafía. Eso pasó en 1884. Miss Jenny era su amante. Siguieron esto con su carroza y construyeron una casa. Como anticipación para los caminos que se hicieron o las rutas para los trenes, se empezó a incrementar Roaring Fork y el río de Crystal River en diferentes lugares como Glenwood Springs y también las tierras de ahí. Y una vez más, Gray Childs empezó a llevar a diferentes lugares o a crear el pueblo con Isaac Cooper. La oficina postal de Satank estaba operando en el oeste. Ya que estaba en la institución, se hizo una petición para moverla a Cooperton. Ya que Cooperton se estaba llenando de personas jóvenes que estaban viviendo ahí. Se estaba construyendo también un hotel y también una estación de tren, lo cual se utilizaba como los caminos que cruzaban entre Aspen y Glenwood Springs. Las negociaciones entre Cooper y las personas que se hacían cargo de las vías nunca pasaron. Entonces estaban esperando las respuestas del lado oeste. Entonces se dejó una y cualquier otra negociación sobre de esto. Cooperton le llamaban Yellow Dog o perro amarillo, lo cual era eventualmente Hagmore, como la tradición de los Utes. Aparte de los esfuerzos que se hicieron, la oficina de postal de Satank se quedó donde estaba. En 1987, Cooperton murió. El nombre Satank en este espacio se quedó aún ahí y por ese nombre se le conoce aún al vecindario, pero nunca se ha incorporado al pueblo de Carbondale, porque es territorio de Garfield County. El pueblo de Carbondale estaba incorporado en 1888, basado a un pueblo de Pennsylvania, Ellery Johnson. Y eso nos lleva a nuestra intermisión. Do we have any questions, Nancy? Let's see, we do have two. Somebody asks if Katie and K is named after Dinkle. Sí, KT está nombrado por Dinkle. Sí, esa estación de radio pensó en el Dinkle en edificio, entonces le llamaron K-Dink. Ah, that's cute. Ah, qué lindo. Charlotte quiere saber, ella ha escrito acerca de Carbondale Valley. y del Valle Roaring Fork. Ella dice que el señor describido como Clifford Duncan, de hecho, es Roland McCook. Sí, tienes razón, disculpa. Correcto. She is absolutely correct about that. Tiene toda la razón. And those are the only two questions Por that el momento, are- esas son las únicas dos preguntas. Ah. Charlotte says, LOL. She forgives you. Charlotte te perdona. Yes, And- history is very slippery. I La must tell historia you. es un poco resbalosa Everything, and mistakes can be made. y se pueden hacer errores y se siguen pasando esos errores por libros o presentaciones como esta y las personas en futuro siguen con estos mismos errores. Entonces, aunque nosotros tratamos arduamente de solo presentar lo correcto, hay veces hay errores como lo acabo de hacer. Y voy a hacer esta corrección, Charlotte, en la presentación. Well, I don't see any other questions, so if Okay. you'd like to continue, Sue, this is so fascinating. I can't right. believe. Esto está tan interesante. We'll continue on then. Bueno, continuaremos entonces.
Regresaremos a la historia de Dingle. En 1885, Zimmerman y yo cortamos troncos del monte en Sopris y construimos un negocio en la calle principal, una casa de 8 habitaciones. Teníamos un establo para caballos por 16 y 25 pies y abrimos la primera posada del valle. La minería de carbón se había convertido en la principal empresa de la zona. Las minas operaban por el propósito de alimentar las fundaciones de plata y las máquinas de vapor. Mi negocio en Carbondale aumentó mucho gracias a los hombres, quienes venían de las minas por los fines de semana a comerciar. De vez en cuando vendíamos mercancías por valor de $1,000 los sábados por la noche. Yo abrí una pequeña tienda en Spring Gulch y ahí proporcioné la entrega de correo a los mineros y sus familias. Dado que la mayor parte de las personas eran inmigrantes de Austria e Italia, el hombre que entregaba el correo costó distinguir los nombres. Entonces, cuando él llegaba al campamento, todos se reunían y él vaciaba la bolsa en el suelo. Caos y muchas risas se producirán cuando la multitud se lanzaran a recuperar su correo. Esos fueron los días de abundancia para los hombres y familias de Crystal Valley. El dinero fluía de las minas como el agua. Yo fundé el Banco de Carbondale en 1888 para servir a los mineros, agricultores y empresarios. Estaba ubicado en el edificio que Zimmerman y yo habíamos construido en el extremo este de la ciudad y se inició con la ayuda del capital de uno de los miembros acomodados de nuestra comunidad, Mary Jane Francis. Mary Jane o MJ fue una señora una viuda con mucho dinero. Ella vino en 1882 y viajó a caballo para revisar los reclamos de los mineros. Se enamoró de la zona y compró un terreno al sur de la ciudad. Su sobrino, Harry Van Sickle, ayudó a dirigir las operaciones mineras mientras ella desarrollaba su tierra en Carbondale. Construyó una lujosa casa de campo que le llamó Bidewee. Hizo un gran espectáculo viajando por la ciudad en su carro negro brillante, tirado por un equipo de caballos negros y conducido por un cochero de uniforme. Mary Jane era muy querida en la comunidad por su filantropía. Donó parte de su terreno para construir tanto la iglesia metodista como la escuela de Carbondale. Ella falleció en 1914 a la edad de 78 años y nos sorprendió mucho saber que ella había estado casada de secreto durante los últimos 33 años con su sobrino, Harry Van Sickle, un hombre 23 años menor que ella. Dejó su fortuna de $4 millones a Van Sickle, quien continuó viviendo en la comunidad de Carbondale. En noviembre de 1891, un feroz incendio consumió muchos de los edificios del extremo oeste de la ciudad, incluso el mío, pero la caja fuerte del banco fue rescatada del edificio en llamas y conducida hasta mi nuevo edificio de ladrillo de los 2 pisos en la calle principal, donde abrimos el banco al día siguiente. El edificio ocupaba un bloque entero, incluía un banco, un correo y Dingle Mercantile Company. Nuestra tienda tenía la reputación de tener la mejor cantidad de comestibles selectos. Proporcionamos champiñones franceses, paté de foie gras, quesos, cafés y puros. Si Dingles no te hubiera lo que tú deseabas, te lo ordenábamos. Hattie Holland amuebló casi la totalidad de su gran propiedad de mi tienda. Ahora vamos a entrar a la familia Thompson Holland. La gran finca a que se refiere Dingle es lo que ahora conocemos como el Museo de la Casa Thompson, pero comenzó con raíces humildes. A mediados de la década 1870, Myron Thompson dejó a su esposa e hijos en Missouri y llegó a Colorado con su hijo Alex en busca de oro y plata. Terminaron en Crystal Valley en 1880 y se establecieron en un arroyo al sur de lo que eventualmente se convertiría en Carbondale. Ese arroyo se conoce como Thompson Creek y los descendientes de Myron, los hermanos Sewell, todavía viven en el rancho Sunfire. Los Ute todavía cazaban en el valle y Myron y Alex vivían en paz con ellos.
Cuando en 1881 la tierra se abrió a la agricultura, los Thompson presentaron reclamaciones y comenzaron a cultivar habiendo renunciado a la prospección. En 1881, Myron regresó a Missouri para llevar a su familia al oeste. Almira falleció y sus hijos mayores estaban solos. Entonces Myron llevó a sus 5 hijos menores al Crystal Valley. Su hija Hattie Bell Thompson solo tenía 15 años. Samuel Bowles vino de Missouri y estaba viviendo en el norte de la tierra de Thompson. El sobrino de Sam, Oscar Holland, llegó en 1881 cuando su médico le había dicho que el aire seco de Colorado sería bueno para su tuberculosis. Oscar presentó un reclamo sobre la tierra al norte de su tío Bowles. Juntos, Sam, Oscar y su vecino Myron Thompson construyeron cabañas, cercas y graneros. Oscar finalmente compró la tierra de su tío Sam y el tío compró una propiedad en el área de Redstone. Trajo a su esposa Sarah y sus hijos de Missouri a medios de la década. Tuvieron muchos más hijos y nietos, cuyos descendientes ahora se encuentran dispersos por todas partes. Es probable que la hija de Oscar y Myron, Hattie, haya comenzado a salir con las personas en este momento. En 1885, Oscar le pidió a Myron que comenzara a construir una casa, probablemente con la intención de pedir la mano de Hattie en el matrimonio. Pero en 1886, cuando Hattie cumplió 18, de repente se escapó a Aspen y se casó con un abogado, Charles Jones. Poco más de un año después, Jones se divorció de Hattie, quien no se presentó a la audiencia. Ella entonces se casó con Oscar Holland el mismo mes que se divorció. Hattie y Oscar se mudaron a la casa de ladrillo construida por su padre y comenzaron a construir su fortuna en agricultura. Cultivaron avena y criaron ovejas y ganado. Llamaron a su propiedad Pleasant View Ranch y a medida que su fortuna creció, también lo hacía el tamaño de su extensión, llegando a un total de 1,200 acres. Le agregaron un segundo piso a la casa. Una tercera remodelación amplió el cerro y el porche delantero. La casa fue una de las primeras en tener electricidad en 1910 y estar conectada al agua de la ciudad. La casa de Holland fue escenario de muchas fiestas que, según los periódicos, duraban hasta la mañana. La lista de participantes indica que Hattie y Oscar tenían no solo a sus familiares, pero sino invitados de todo Crystal Valley y Roaring Fork, Missouri Heights y Aspen. Aquí en el periódico pueden decir que el baile continuó hasta las 6 y luego desayunaron y después bailaron. En 1920, Oscar murió por herida de bala autoinfligida. Aquí, como pueden ver en el periódico, él se disparó en el pulmón izquierdo. Nosotros pensamos que la tuberculosis le estaba causando mucho dolor y es por eso que fue un balazo autoinfligido. A su muerte, el periódico Rifle Telegram declaró que Oscar, el vicepresidente del Banco de Carbondale, valía $250,000. A la edad de 54 años, Hattie Holland se convirtió en una viuda rica, pero sin hijos. Ella ocupó el lugar de su esposo en la junta directiva del banco y con la ayuda del gerente de su rancho, Jim Leggett, continuó dirigiendo el rancho. Cuando ella decidió viajar, Leggett dirigía el negocio y la actualizaba con cartas. Hattie y su compañera de viaje, Sally, manejaban hasta el Parque Nacional Yellowstone. Se desconoce a quién le pertenecía el coche y prácticamente no se sabe nada sobre la misteriosa Sally, ni siquiera su apellido. En 1927, a la edad de 61 años, Hattie compró un pasaporte y comenzó a viajar en barco de vapor y por tren. Ella fue a Europa, a Hong Kong y a Egipto. Ella trajo muebles y coleccionables desde allá para que están ahora en su casa, incluida una réplica del Taj Mahal de sus viajes a la India.
Aquí pueden ver que ella mintió su edad en su pasaporte. Durante uno de sus viajes conoció a Edward Tiffin y se casó con él. Por alguna razón inexplicable, empezó a llamarse Susie. Las cartas de Ed están dirigidas de esta manera, al igual que muchas otras que recibió de sus amigos durante ese tiempo. Tiffin vivía en Missouri y no estaba dispuesto a mudarse a Colorado. Hattie también estaba indispuesta a mudarse, por lo que su relación se mantuvo por cartas. Solo tenemos las cartas de Ed y comenzaron románticas, pero muestran una tendencia hacia diferencias irreconciliables, principalmente debido a la negativa al hecho que Hattie no quería invertir sus dineros en sus negocios. Hattie fue a Missouri para solicitar un divorcio, pero Ed no se presentó. En la petición pidió que le devolvería su nombre a Hattie Holland. En 1934, Hattie sufrió de un derrame cerebral que la dejó incapacitada. Le pidió a su sobrino Lewis Thompson que le ayudara con su cuidado personal y la administración del rancho. Ella le dijo que él sería el heredario del rancho y él aceptó mudar a su familia de Palisade a Crystal Valley. Lewis y su esposa Jewel y sus 4 hijos vivieron en una cabaña en el rancho. La familia no solo manejó el rancho, sino también cocinaban, cuidaban y limpiaban a Hattie. En 1944, a los 77 años, Hattie falleció de un derrame cerebral masivo. Como se lo prometió, Hattie le dio la casa y el terreno a Lewis, quien continuó ganando hasta su muerte en 1990. De ahí, la tierra y el terreno se fue a Lewis y Jewel. Al igual como muchos ranchos en el área, se vendieron las parcelas para hacer terrenos y desarrollos de casas o hogares. En 2010, los descendientes de Thompson vendieron la mayor parte de la propiedad a un desarrollador del terreno. Vieron el valor y retenieron la casa como un lugar histórico. Ellos, el pueblo Carbondale, lo hicieron como un parque historial de la casa Thompson. El contenido de la casa Thompson, que constituye las pertenencias y los muebles de Hattie cuando murió en 1944, se donaron a la por la familia Thompson a la Sociedad Histórica. La Sociedad Histórica administra la casa y el museo. La casa está en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Ustedes pueden obtener más información sobre esta familia en el nuevo en la nueva caminata de River Valley Ranch. Es una serie de letreros que explica la herencia de la tierra que solía ser Pleasant Valley Ranch. Las señales se instalarán este verano. Mientras, vamos a regresar a hablar del señor Dinkle. Para proporcionar la carne fresca, Dinkle, mis socios Frank y Fate Gardner compramos un terreno en la mesa. Comenzamos el Big Four Ranch. Sweet dirigía el mercantil, yo dirigía el banco y también me desempeñé como el alcalde de Carbondale hasta 1889 hasta 1991. En 1892, cuando yo tenía 44 años, me casé con mi novia, Sally Angeline Dunlap, que entonces trabajaba como maestra en una escuela de Kansas. Le construí una bonita casa en el terreno que le compré a Mary Jane Francis, pero Sally era una mujer muy sofisticada de Virginia y no se llevó bien con la ciudad fronteriza de Carbondale. Así que ella estaba muy encantada cuando fui elegido para 2 mandatos como representante del condado de Garfield en la legislatura estatal en 1900 y 1902. Y en esos 4 años vivimos en Denver. Pero los lujos de la vida de ciudad hicieron que regresar a mi amado hogar en Carbondale fue una experiencia lamentable para mi esposa. Así que resolví aliviar su malestar de cualquier forma que lo pudiera. En la primera década del nuevo siglo, los residentes de Carbondale dependían de las entregas regulares de los vagones de agua.
Yo y varios otros formamos un comité para canalizar el agua de Nettle Creek en las laderas del monte Sopris a 9 millas del pueblo. En 1910 incorporamos la primera carga de tubería para el nuevo sistema. La tubería estaba hecha de duelas de madera unidas por hierro. Ahora mi esposa podía regar sus jardines y todo Carbondale empezó a florecer. Un grupo de mujeres que habían iniciado el Carbondale Study Club y además de discutir temas importantes de literatura, llevaron a cabo proyectos especiales para la comunidad. Fue el Study Club que orquestó la plantación de árboles en la casa principal y embellecieron el cementerio de Whitehill. Sally's el sufrimiento de Sally tiene los beneficios de los nuevos y modernos dispositivos electrónicos domésticos. Finalmente me hizo establecer las negociaciones con Shoshone Power Company para llevar electricidad a Carbondale del río Colorado. Con gran dificultad y mucho gasto, Carbondale Power and Light finalmente encendió la electricidad en 1911. La población de Carbondale solo era de 300 personas y el costo era el más alto de toda la nación. Ahora nuestro pequeño pueblo tenía todas las comodidades modernas y continuó prosperando a pesar de los altibajos de las industrias mineras y agrícolas. A medida que la industria minera del carbón estaba falleciendo, la agricultura empezó a ser la empresa principal. Se descubrió que las papas, que son nativas de las altas montañas de América del Sur, también se adaptaban muy bien a las montañas de Colorado. Mi amigo Eugene Grubb escribió en su libro The Potato o la papa, la sección Roaring Fork y The Crystal River de Colorado es casi perfecta en condiciones del suelo, de la tierra, como se puede encontrar, y las papas que se cultivan allí no se destacan en ningún lugar del mundo. En el otoño, cuando habían cosechado las papas, los agricultores llevaban a ciudad en vagones para vender y poner las entrenas para los mercados comerciales. Estas familias se vestían con mejores galas y todo el pueblo tendría una celebración de 3 días. Esta tradición del Día de la Papa comenzó en 1909 con un almuerzo de barbacoa, juegos, concursos y un baile. Los concursos incluyeron una carrera de mujeres casadas, el bebé más gordo y un jurado de la jardinería. A medida que la industria comercial de la papa en Carbondale creció, fue necesario formar una bolsa de papas para que nuestros agricultores pudieran obtener un buen precio por sus cosechas de los compradores de los negocios de ferrocarriles, restaurantes y hoteles. La correduría estaba ubicada naturalmente en mi edificio, donde construí un elevador para llevar las cargas de sacos de papa al área del sótano. Hasta ese momento se cargaban en los trenes para transportarles por todo el país. En 1915 me consideraban un comerciante, banquero y líder comunitario exitoso, muy lejos de cuando llegué con apenas un centavo a mi nombre. Sally y yo tuvimos una hija, Margaret Ann, se casó con Wallace DeBeck, el segundo, hijo del fundador de la ciudad de DeBeck en el oeste de Colorado. Se establecieron aquí en una casa que yo construí cerca, donde criaron a mi nieto, Wallace el tercero. Con mi negocio mercantil bajo el cuidado de Frank Sweet y Oscar Holland a cargo del banco, tuve algo tiempo en los 60 para disfrutar la buena vida que había construido en Carbondale, pero no duró mucho ya que desarrollé cáncer del estómago a los 70 años. William Mansfield Dinkle falleció el 23 de abril de 1918. Le dieron un obituario de portada completa en el periódico llamado El Papá de Carbondale. Habiendo sido miembro de la logia masónica, le dieron un entierro de masón en el cementerio de Hillcrest y su tumba fue coronada con una magnífica losa de granito. Sally vendió la casa en Carbondale y se mudó a Denver.
Ella volvió a casar y vivió en un estilo de vida con una vida lujosa hasta su muerte. Sus hijos la enterraron en la parcela familiar en Whitehall. El legado de Dinko sigue vivo en la antigua piedra angular del comercio, el edificio Dinko, y lo llevan adelante sus descendientes. La bisnieta de Dinko, Shelley DeBeck, ha construido una gran parte del material utilizado para compilar esta historia biográfica. Y eso es la conclusión de la era de Dinko, pero no es el fin de la historia de Carbondale. Si quieren aprender más, los invito al sitio web y si quieren sugerencias de los temas, si podemos hacer clases acerca, por favor nos comuniquen en carbondalehistory.org o info@carbondalehistory.org. También tenemos unas series de audio y ahí Claire Rose nos da más información junto con 4 otras mujeres de Carbondale. También tenemos un tour de caminata, un recorrido del centro. Tenemos un recorrido de los hogares históricos y pronto tendremos las entrevistas de Mary Ferguson que se llaman This I Remember. También tenemos un podcast de historia y ustedes pueden escucharlo por Steven Shapiro. Él es nuestro presidente. Y aquí están lo que le estamos pidiendo a ustedes. Nosotros tenemos a un museo nuevo de Dinko que está dentro de la cabaña histórica. Nosotros estamos pidiendo, vamos a abrir este museo a fines de junio, los viernes y los sábados de 12 a 4 y lo que estamos buscando son voluntarios quienes gustarían estar aquí para hacer personal en el museo. Será museo y una tienda con productos que pueden comprar. Si están interesados, a favor de enviarnos un email. Y la cabaña histórica necesita restauración, como pueden ver aquí en esta imagen, pero la madera necesita, se están deshaciendo, entonces necesitamos ayuda con eso. Es un edificio muy importante creado por Myron Thompson, Oscar Holland y Samuel Bowles, y que es parte de nuestro museo. Nosotros pensamos que va a ser $8,000 para repararlo. Si ustedes gustarían hacer una donación, pueden hacerlo en nuestro sitio web o pueden enviar un cheque a CHS P.O. Box 2, Carbondale, Colorado 81623. Y eso es todo para nuestra presentación. Wow, eso fue una excelente presentación. Muchas gracias. Sue, yo aprendí tanto. Aprendí que yo vivo en Holland Drive y ahora ya sé por qué se llama así. Oh, I'm just so enamored. I love Estoy tan archaeology. enamorada de esto. A mí me encanta la arqueología. Eso es la historia anciana, pero esta historia es muy fascinante. Estoy tan agradecida contigo y vamos a revisar unas de estas preguntas o comentarios que las personas pusieron aquí. Let's see. Someone says, actually, Sarah Alguien me Murray. dice aquí, yo vivo en la escuela anterior y quiero preguntar si esta sociedad tiene fotos de este edificio cuando era una escuela. Sí, de hecho sí tenemos algunas de estas fotos de ese edificio y con gusto puedo compartir estos con Sara. También vivo yo en Satank, entonces ella y yo somos vecinas. Pero sí, claro, yo te las conseguiré. Qué bien. Joe Blow. Alguien, Joe Blow, dice, Whitehill está nombrado por la familia White o el color de la piedra. Está nombrado por la familia White. Sí. Muchos de los nombres por aquí están nombrados así. Thompson, Prince, muchos de estos eran personas. And Larry Gottlieb would like Larry to know Gottlieb if gustaría there's saber si a existe un mapa River donde las vías del tren se unen. Crystal Valley, La ruta de Crystal Valley y Roaring Valley, Roaring Fork. Sí, sí, hay una imagen un libro que muestra mucho de esto, se llama Crystal River Pictorial.
y muestra muchas imágenes de las vías del tren. Okay. Muy bien. Joe también quiere saber que el recorrido de los hogares historiales no está funcionando. Sara tiene curiosidad saber la ubicación del correo que todavía está en Satank. That post office is located on Ese correo está en el terreno privado, es de una parte de una escuela, y As you enter the Satank cuando neighborhood, una entra al vecindario de Satank, across the field está un terreno a mano izquierda. Básicamente está en el río Crystal River, pero al oeste de Satank. Pero sí está en un terreno privado. That's how you missed it. Mark Fender says you Mark did a Fender great quiere job. saber, hiciste un excelente trabajo. Estoy de acuerdo con él. Tú explicaste Photos. He las said, fotos de "Hey, su just abuela. any other questions?" Charlotte Graham's books have helped somebody still needs to get out there. I guess he wants to learn some more about his family. Parece que él quiere aprender más de su familia. Diana Alcantara asks, is the Diana elevator pregunta, ¿el still elevador todavía in sigue Bonfire?" en Bonfire? Sí, still there in the very back room of Bonfire Coffee. sí, ahí está. I always wondered about that myself. Sí, yo siempre me preguntaba acerca de eso. Anonymous attendee says Una persona that también pide she aquí, was told by a Ute Indian that Shining Mountains is a white person's le dijeron invention, que and it's not Shining the Mountains way es una white invención people blanca speak. y que no es así como se usa el lenguaje de los Utes. You might be misunderstanding. A lo mejor no estás entendiendo porque ha habido un debate muy largo acerca de la montaña Cypress, del nombre Ute de esa montaña. Some people claim to know that name, Algunas but personas conocen ese nombre, pero it's otras never been proven no there's been se ha a link. comprobado que hay Don't un know nombre de Mount Ute. No lo Cypress. sabemos. We do know very Sí well sabemos that the name for the Rocky Mountains is the Shining Mountains. que And las there montañas are Rocky books son called Shining Shining Mountains. Mountains that talks a lot about Ute history. Sue is so knowledgeable, very impressive. And Sarah wants you to know that she's now seen the post office. She realizes and she thanks you. Great. And Joe Blow says, thank you so much. Joe está dice gracias, por favor, haz esto otra vez. Continúa en los 1990s. I would love to do that. Sí, me There's so encantaría. much more that Hay has mucho happened más with que sucedió en Carbondale durante ese periodo to the present. We y have hasta ahora. from a mining community to a ranching community. Hemos evolucionado de los mineros, de agricultores, a arte y recreacionales, de un periodo de 100 años. Entonces hay mucho que aprender y definitivamente haré más presentaciones. Qué bueno. Muchas personas te están dando, and your knowledge. todo el mundo aprecia tu conocimiento, tu presentación y estamos animados que vamos a oír más de la historia de Carbondale. Gracias, Nancy. Ok, muchas gracias. Oh, Sue Sisles tiene una pregunta. Gracias, Sue, y estoy emocionada a hacer más colaboraciones y me gustaría traer la atención a todos y todas que nuestra próxima presentación de Zoom será colaboración entre Audubon y Mary va a presentar este lunes 6 de junio a las 6 de la tarde y enviaremos invitaciones igual como recibieron esta invitación. Eso también seguirá por dos caminatas en colaboración con el rancho Rock Bottom y estarán enfocados en personas de tercera edad. Entonces no vamos a hacer cosas muy rápidas y espero que muchas personas asistan. Espero verlos a todos ustedes en nuestras próximas reuniones de la historia de la sociedad histórica. Muchas gracias a todos por apuntar, registrarse y asistir. Fabuloso, Sue. Bien hecho.
Sí, fue una experiencia maravillosa, lo disfruté mucho. Me da tanto gusto que lo grabamos y estamos muy agradecidos con todos quienes vinieron y espero vernos pronto. Que tengan un buen día. And it's nice and warm. Bye, everybody. Bye. Thank you.